Buenas, profesor. Hoy vamos a debatir sobre un tema muy importante, que es el impacto a la violación de los derechos humanos en los estadios. Estos mismos deberían ser lugares de unión y recreación, pero en muchos casos se han convertido en escenarios de violencia y tragedia. Nuestros participantes para este debate es Santiago Vázquez, Dulce María, Sebastián Ochoa, Isaías Rebollo y Juan de Dios. Comencemos. Bueno, como sabemos, los estadios en teoría deben ser espacios seguros donde las familias y comunidades puedan disfrutar del deporte, compartir y fortalecer lazos. Pero, sin embargo, la realidad muestra lo contrario. En muchos países y también aquí en Colombia, los estadios se han transformado en lugares de riesgo, pues allí se vulneran derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la recreación. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 4, protege el derecho a la vida y obliga a los estados a garantizarlo en todo momento. Cuando un estadio se convierte en escenario de violencia o tragedia, el Estado incumple con ese deber de protección. Entonces, analizar esta situación es fundamental para buscar soluciones que devuelvan el deporte su verdadero sentido, la unión y la paz. Estudiar esta problemática es muy importante porque no se trata solo de peleas entre hinchas, sino de un fenómeno social que genera miedo, exclusión y desconfianza. La violencia en los estadios erosiona el tejido social y convierte un espacio de recreación en un escenario de temor. La Convención Americana, en su artículo 5, reconoce el derecho a la integridad personal. Cada vez que hay disturbios, avalanchas o ataques dentro de un estadio, este derecho es violado. Por eso, este análisis nos propone reflexionar sobre cómo garantizar que el fútbol y los eventos deportivos sean realmente espacios seguros, respetuosos e inclusivos. Entre las principales causas de esta violencia encontramos la falta de control de las emociones, las tensiones sociales, la discriminación y las deficiencias en seguridad. Insultos racistas, violencias de barras bravas, conductas machistas o agresivas son solo algunos ejemplos de cómo se refleja la desigualdad en los estadios. De acuerdo con la Convención Americana, el artículo 13 protege la libertad de expresión, pero esa libertad no puede convertirse en insultos o agresiones que inciten a la violencia o a la discriminación. En estadios muchas veces ese límite se sobrepasa y los derechos humanos de otros son vulnerados. Ignorar estos problemas significa perpetuar un círculo de violencia y exclusión. Además, a nivel internacional, también encontramos tragedias que evidencian esta problemática, como por ejemplo en Indonesia, la tragedia que dejó más de 130 muertos cuando la policía utilizó gases lacrimógenos en un estadio, violando así el derecho a la vida y a la seguridad. También como pasó en Inglaterra, una avalancha que fue causada por fallas del control dejó 97 muertos. Estos hechos van de la mano, van en contra del artículo 1 de la Convención Americana, que obliga a los estados a respetar y garantizar los derechos sin discriminación, cuando no se planifica la seguridad, no se controla el aforo o se actúa con negligencia. El Estado incumple con esta obligación. En estos casos muestra cuando no se respetan los derechos humanos, el deporte deja de ser un espacio de unión y se convierte en un escenario de muerte y dolor. En Colombia también hemos vivido hechos lamentables. En el Campín, en Bogotá, la violencia entre hinchas dejó heridos y escenas de pánico en medio de familias y niños. En el Metropolitano de Barranquilla, en 2006, una avalancha causó muertes y lesiones por falta de control en el aforo. En Medellín, en 2018, el clásico paisa terminó con decenas de detenidos y heridos. Incluso en Cali, en 1982, murieron 24 personas en una estampida. En todos estos casos se vulneraron derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la reunión pacífica. Cuando los estadios se convierten en escenarios de violencia, las autoridades incumplen con el deber de garantizar condiciones dignas de recreación y convivencia. Como sabemos, el impacto de estas violaciones es profundo y se pueden ver en tres dimensiones. Primero, en la vida y la dignidad humana. Segundo, en el derecho a la recreación en condiciones seguras. Y tercero, en la paz y la cohesión social. Además, sabemos que la Convención Americana obliga a los estados a garantizar esos derechos y no basta con leyes en el papel. Se necesitan medidas efectivas de prevención. Por eso es urgente asumir una corresponsabilidad. El Estado, los clubes y los propios hinchas deben trabajar juntos para que los estadios vuelvan a ser lugares seguros e inclusivos.
Bueno, más allá de las medidas de seguridad, necesitamos educación y cultura ciudadana. La Convención, en su artículo 26, nos habla de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la recreación y el deporte. Para garantizar estos derechos, no basta con evitar tragedias, hay que educar en respeto, tolerancia y convivencia. La prevención, más que la relación, es el camino para que nunca más tengamos que hablar de tragedias en los estadios. Bueno, concluyendo todo lo que hemos visto, la violencia en los estadios vulnera los derechos fundamentales y afecta no solo a las víctimas directas, sino también a toda la sociedad. La Convención Americana de los Derechos Humanos establece obligaciones claras para los estados en materia de protección de vida, la integridad, la seguridad y la recreación. Esto es una problemática global y también nacional que exige soluciones conjuntas, con un enfoque en los derechos humanos. El deporte debe ser un sinónimo de unión, respeto y paz. Muchas gracias a todos los participantes y al profesor por escuchar este debate.